Muy buenos días, buenas tardes, señores estudiantes. Felicitaciones por sus procesos realizados hasta este momento. Llegamos a un punto en el cual es necesario hacer un acercamiento a la formalización del concepto de función. Por eso vamos a empezar con una de sus representaciones, la representación gráfica, y en particular empecemos con el plano cartesiano. Para ello nos vamos a valer de una presentación del profesor Madrigal, identificando un contexto en un plano de una ciudad. Vamos a ver ubicados diferentes locaciones. Cada una de esas locaciones se puede localizar dando dos elementos, una pareja ordenada. Por ejemplo, la catedral está ubicada en el punto 1,3, 1 a lo largo del eje X, y subimos 1, 2 y 3 a lo largo del eje Y. De igual manera, podemos visualizar otro lugar como la alcaldía, que está ubicada en el punto 4,1, 4 a lo largo del eje X, luego una unidad a lo largo del eje Y. Localizamos nuestra alcaldía. También podemos ver un jardín botánico en la ubicación 7,2, 7 a lo largo del eje X, 1 y 2 unidades a lo largo del eje Y, de tal forma que para situar un punto en el plano se necesitan dos rectas perpendiculares que llaman ejes coordenados. Podemos visualizar nuestro plano cartesiano, un eje horizontal, un eje vertical. El origen es el lugar donde se van a encontrar las dos rectas. Vamos a tener también que cualquier punto tiene dos coordenadas. La primera se mide sobre el eje horizontal o de las abscisas, se llama abscisa del punto. Este es el eje de las abscisas. La segunda se mide sobre el eje vertical o el eje de las ordenadas. Este es el eje de las ordenadas. Y tenemos ese elemento matemático para la representación gráfica de funciones. Entonces, de ese elemento sigamos identificando nuestro eje horizontal, nuestro eje vertical, nuestro eje de las abscisas horizontal, nuestro eje de las ordenadas vertical. Nuestro primer cuadrante se va a recibir el nombre de una de las partes del plano. Nuestro segundo cuadrante, nuestro tercer cuadrante, siempre son numerados de esa forma. 4 cuadrantes. Entonces tenemos nuestro origen y tenemos completo nuestro plano cartesiano para realizar su proceso y trabajar con él. Los ejes de coordenadas dividen el plano en 4 cuadrantes. Entonces debemos reconocer que para nuestra organización de nuestro plano cartesiano también vamos a encontrar en nuestro primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante unos signos apropiados para cada uno de los puntos. Los puntos del primer cuadrante tienen abscisas y ordenadas positivas. Aquí podemos reconocer el eje positivo de las X o de las abscisas positivo. Aquí podemos ver el eje positivo de la Y o de las ordenadas. Por eso en el primer cuadrante vamos a tener positivo tanto en X como positivo tanto en Y. En el segundo cuadrante entonces vamos a obtener las abscisas negativas y vamos a tener las ordenadas positivas. Por eso nos van a ubicar puntos donde van a ser negativos en el eje X, positivos en el eje Y. Para nuestro tercer cuadrante, de igual manera, vamos a tener las abscisas y las ordenadas negativas. En estos términos, aquí está el eje de las abscisas, aquí está el eje de las ordenadas, ambos negativos. Y para nuestro cuarto cuadrante, entonces vamos a tener la oportunidad de tener el eje de las abscisas positivas y el de las ordenadas negativas. Cada punto en el plano entonces se designa por un par de números que se llaman coordenadas en el plano. Al primer número se le llama abscisa y al segundo se le llama ordenada. Visualicemos entonces cómo ubicamos cada uno de esos puntos. Tenemos como ejemplo el punto 4,1. 4 a lo largo del eje X, a lo largo de las abscisas, una unidad en las ordenadas, y esa sería la ubicación exacta del punto 4,1. Veamos el punto ahora menos 2,1. Menos 2 en las abscisas, 1 en las ordenadas, y ahí quedaría exactamente el punto menos 2,1.
Visualicemos el punto 0,5. 0 a lo largo del eje X, no nos desplazamos ni a la derecha ni a la izquierda. 5 a lo largo del eje Y, debemos subir 5 unidades por todo el eje. Quiere decir que el punto quedaría exactamente sobre el eje de las ordenadas, nuestro punto 0,5. Veamos el punto menos 3,4. Entonces está en el tercer cuadrante, menos 1, menos 2, menos 3, bajamos 4 unidades, 1, 2, 3 y 4 unidades, y en este punto exactamente tendríamos el elemento o la pareja ordenada menos 3,4. Y por último el punto 5,5 en el cuarto cuadrante. Entonces 5 a lo largo de las abscisas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a lo largo de las ordenadas, pero de forma negativa. Bien, entonces las abscisas positivas están a la derecha del origen, las negativas a la izquierda. De igual manera, las ordenadas positivas están por encima del origen y las negativas por debajo. Entonces, una función que se puede ubicar en el plano cartesiano también se puede representar a través de una tabla. Veamos un ejemplo en particular acerca de la medida de un feto que está en un proceso de gestación. Podemos visualizar unos datos en la tabla de tal manera que nos muestran cómo para los 2 meses de edad ya hay una longitud de 4 centímetros. Para los 8 meses de edad hay una longitud de 38 centímetros. Entonces, a cada mes de gestación le va a corresponder una longitud determinada que se puede dar a través de parejas ordenadas. 6,29, 6 meses de edad y 29 centímetros de longitud. La longitud del feto está en función del tiempo de gestación. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo. El nivel del agua en un recipiente va a depender del tiempo que el grifo esté goteando, de tal manera que la dependencia o la relación se puede expresar a través de una tabla. El tiempo, nuestra variable independiente; el nivel del agua, nuestra variable dependiente. El tiempo medido en minutos, el nivel del agua medido en centímetros. Entonces, a la variable tiempo se le llama variable independiente y a la variable nivel de agua se le llama variable dependiente. La dependencia entre las variables puede expresarse entonces mediante esa tabla. Siguiendo nuestro proceso, veamos también un ejemplo de un ciclista que va a recorrer cierta distancia, pero que cada lugar donde esté va a depender o va a tener una diferente altura. Entonces, la altura, la variable dependiente; la distancia recorrida en kilómetros, nuestra variable independiente, y podemos visualizar en este elemento nuevo una gráfica, la relación donde nos está mostrando que para una distancia de 100 kilómetros recorridos, en ese lugar hay una altura de 1200 metros y es cuando hay mayor altitud de acuerdo a lo que se percibe en la gráfica. A la variable distancia recorrida, que sea en kilómetros, se llama variable independiente, y a la variable altura, que sea en metros, se llama la variable dependencia. La dependencia de dos variables puede expresarse entonces mediante esa gráfica. Una función también puede entonces darse gráficamente, y otro ejemplo de ese tipo de representación lo podemos ver aquí, donde podemos reconocer la variable independiente velocidad, la variable dependiente consumo de gasolina en litros. Si el coche va a 130 km en hora, consume aproximadamente 8 litros. Está dando la relación por cada 100 kilómetros. Entonces se puede reconocer perfectamente a través de los elementos que visualizamos aquí en la gráfica. De igual manera, es importante identificar en cada elemento cuál es nuestra variable dependiente, cuál es nuestra variable independiente. Podemos visualizar para que un consumo mínimo se tiene cuando viaja a una velocidad de 60 kilómetros en hora, por eso el punto 60,4, que entonces veríamos aquí 60 kilómetros y 4 como consumo de gasolina en litros. Bien. El consumo de gasolina depende o es una función de la velocidad del coche. Cuando tenemos, por ejemplo, el área de un cuadrado, si nosotros llegamos a conocer su lado, podemos identificar su respectiva área, medida de la superficie.
Veamos la secuencia, cómo vamos aumentando en estos cuadrados la longitud y se va aumentando la superficie. De tal manera que si nosotros tenemos un lado de 1 centímetro de longitud, vamos aumentando a 2 centímetros, vamos aumentando a 3 centímetros, vamos aumentando a L centímetros, vamos a reconocer cómo su área también cambia. Va a pasar de 1 centímetro cuadrado para una longitud de 1 centímetro, un área de 4 centímetros cuadrados para una longitud de 2 centímetros, un área de 9 centímetros cuadrados para una longitud de 3 centímetros y un área de L centímetros cuadrados para una longitud de L centímetros. Tenemos ahora una expresión, una ecuación algebraica que nos determina también dicha relación. A cada valor del lado le corresponde un área. El área es una función del lado. A la variable lado se le va a llamar variable independiente, a la variable área se le va a llamar variable dependiente. Otra forma de relacionamiento de las funciones está dado a través de expresiones algebraicas, de ecuaciones. Y igual a 2x más 1 sería un ejemplo de ello, donde lo que hace es relacionar un número con su doble y aumentarlo en una unidad. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, entonces el doble de menos 2 es menos 4, le aumentamos una unidad y el resultado sería menos 3. De igual manera se haría para obtener la pareja menos 1, menos 1. Si x vale 2, entonces el doble de 2 es 4 más una unidad da 5. Tendríamos la pareja 2,5. Hay que observar que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. El número y depende del valor de x, o bien y está en función de x. Entonces este tipo de relaciones se llaman funciones. A x se le llama variable independiente. En este caso tomaría cualquier valor, a y se le llamaría variable dependiente, va a depender del valor que se tome de x y de la relación que los une o los liga. En una función la correspondencia entre las variables debe ser única. Es el momento de formalizar entonces un poquito el concepto de función, visualizar algunos de sus elementos. Una función es una relación o una correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que llamaremos imagen o transformado. La variable independiente entonces será la variable que se fija previamente, la variable dependiente la que se deduce de la variable independiente y la relación que la liga, de tal manera que una fórmula como 3x cuadrado más 1 va a definir una función y en esta función aparece nuestra variable independiente, aparece nuestra variable dependiente, aparecen también unas constantes. En este momento es el triple del cuadrado, o sea el 3 más una unidad que se le agrega, y cuando se evalúa una función lo que se encuentra es reconocer el elemento que se le va a relacionar. En este caso, por ejemplo, al 5 se le va a relacionar el 76, 5 al cuadrado, 25 por 3, 75 más una unidad daría el 76. La imagen es única o si no, no sería una función. En toda función, a cada valor de la variable independiente le corresponde un solo valor de la variable independiente. Presentación gráfica. Si tenemos una planta de macinto, esta va a ir creciendo con el tiempo. El tiempo, si lo medimos en meses y la longitud en centímetros, tiempo variable independiente, longitud variable dependiente, y vemos como para los 2 meses habría una longitud de 11 centímetros. Nuevamente ubicamos esa información en el plano cartesiano para realizar la gráfica. Nuestro eje horizontal, la magnitud tiempo medida en meses, nuestro eje vertical, la magnitud longitud medida en centímetros. Cada uno de esos puntos se ubica y después podremos trazar nuestra línea para visualizar completamente nuestra gráfica de nuestra función. Consideremos entonces una función donde se expresa en términos de hallar el doble del entero aumentado en 1. La expresión algebraica la tendríamos como 2x más 1. La expresión se puede representar a través de unos valores, en una tabla de valores. El doble del número 3 negativo es menos 6, aumentado en una unidad daría menos 5. El doble de 2 sería 4, aumentado en una unidad sería 5. De esta manera tendremos la oportunidad de representar cada pareja ordenada en el plano cartesiano y tener la representación gráfica de la función, donde en este caso particular todos los puntos nos están dando alineados, va a pertenecer a un tipo de función particular que vamos a llamar función lineal. Debemos multiplicar por 1,2 el número de kilos y se va a obtener una tabla en las siguientes condiciones. 1 kilo vale 1,2 euros, 8 kilos valdrán 9,6 euros. Tendremos entonces la ubicación de cada punto en el plano cartesiano y tendremos una expresión algebraica que también nos determina la función. En este momento entonces podemos reconocer en la presentación 3 formas